La mañana del 28 de septiembre de 2000 todo parecía normal en la casa familiar. El día comenzó temprano, David se despertó alrededor de las 6 de la mañana, seguido por sus hijos. Poco después se despidió de su familia y se fue a trabajar. Aproximadamente una hora después, Kim, su esposa, también se fue con los niños y llevó a Bradley y Jill a la escuela. Hizo arreglos para recogerlos al final del día y se fue a trabajar. Alrededor de las 4 de la tarde, Kim salió del trabajo para recoger a su hija de la escuela y llevarla al ensayo de baile. Poco después, a las 6 de la tarde, llevó a su hijo al club de natación de New Albany para practicar. Posteriormente, pasadas las 7 de la tarde, regresó a su casa con sus dos hijos. La casa familiar estaba a unos 18 km. Mientras tanto, David, después de un ajetreado día de trabajo, también regresó a casa alrededor de las 6 de la tarde. Poco antes de las 7 de la tarde, se dirigió a la iglesia comunitaria de Georgetown para asistir a un partido de baloncesto con amigos. Después de participar en la primera parte del juego, decidió no seguir jugando y pasó un tiempo hablando con un respetado anciano de la iglesia, Tom Yali. Alrededor de las 9:20 terminó el partido y David se fue a su casa, que estaba a unos 3,5 kilómetros de la iglesia. Cuando llegó a su garaje le esperaba una escena aterradora. Cuando se abrió la puerta del garaje, David se enfrentó a algo inimaginable: toda su familia estaba muerta. Bienvenido de nuevo a ¿Dónde están?, donde arrojamos luz sobre casos en todo el mundo. Hoy exploramos una tragedia que se convierte en un caso sorprendente. Pero primero no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Imagínese llegar a casa un día cualquiera y encontrar a toda su familia muerta. Es inimaginable, pero eso es exactamente lo que le pasó a David Kam, y eso fue solo el comienzo de una pesadilla que duraría 13 años. Esta historia nos lleva a New Albany, Indiana, un pequeño pueblo en el río Ohio, cerca de Louisville, Kentucky. Es un lugar tranquilo, perfecto para criar hijos, pero la vida de David Kam distaba mucho de ser pacífica. En 1988, David, que entonces tenía 24 años, conoció a Kimberly Starden, de 23, llamada cariñosamente Kim. Vio en David el compañero ideal para envejecer a su lado. Proveniente de una familia influyente de la región, David parecía el hombre perfecto. La pareja se casó en la primavera de 1989 y ese mismo año, David comenzó su carrera como oficial de policía en la Policía Estatal de Indiana. David se destacó en su trabajo y fue ascendido a la unidad de respuesta a emergencias. Al mismo tiempo, su vida personal florecía y el nacimiento de su hijo Bradley en febrero de 1993 trajo aún más alegría a la pareja. Sin embargo, en el verano de 1994 todo empezó a desmoronarse. David tuvo una aventura con una mujer llamada Stephanie McCarthy, a quien conoció en el gimnasio. Esto fue aún más difícil para Kim ya que estaba embarazada del segundo hijo de la pareja. La situación empeoró cuando David dejó la casa para vivir con su amante. Aún así, Kim encontró apoyo en su familia, y sorprendentemente, incluso la familia de David la apoyó. El 28 de febrero de 1995, Kim dio a luz a su hija Jill, pero David no estuvo presente. Poco después, en marzo de 1995, la aventura de David terminó y él intentó reconciliarse con Kim. A pesar de todo el dolor, Kim decidió darle a su marido otra oportunidad y pronto David volvió a vivir con su familia. Las familias de ambos lados apoyaron la decisión y David y Kim comenzaron a construir juntos un nuevo hogar. Con el paso de los años, las cosas parecieron finalmente encajar. En 2000, Brad,
el hijo mayor, tenía 7 años y estaba en segundo grado, mientras que Jill, de 5 años, asistía al jardín de infantes en la misma escuela. Kim se destacaba como contador en una compañía de seguros y David había dejado la policía para trabajar con su tío en el negocio de impermeabilización de sótanos, duplicando sus ganancias anteriores. La familia parecía tenerlo todo, pero el destino les tenía reservado algo trágico. El 28 de septiembre de 2000 comenzó como cualquier otro el peor día en la vida de David. Cuando entró al garaje, encontró a Kim tirada en el suelo con una grave lesión en la cabeza. Al ver la sangre, corrió hacia ella gritando su nombre, pero ya era demasiado tarde. Kim se ha ido. David comenzó a buscar a los niños mientras iba al garaje para ver el Ford Bronco de la familia. Cuando miró hacia el asiento trasero de la camioneta, su corazón se hundió. Allí encontró a sus 2 hijos, Brad y Jill, entre los asientos delanteros y traseros. Jill estaba en el asiento trasero, todavía con el cinturón de seguridad abrochado, con una lesión grave en la cabeza y estaba claro que ya había fallecido. Brad, por otro lado, resultó herido en el pecho, pero a diferencia de su madre y su hermana, su cuerpo todavía estaba caliente. Esto le dio a David la esperanza de que su hijo aún estuviera vivo. Rápidamente sacó a Brad del auto y lo puso en el suelo, tratando de reanimarlo con RCP. Lamentablemente, pronto quedó claro que Brad también había fallecido. Desesperado, David corrió hacia la casa y llamó al 911. Después de la llamada, corrió a la casa de su abuelo, gritó pidiendo ayuda y regresó al garaje. David dijo más tarde que creía que el ataque ocurrió poco después de que su esposa e hijos llegaran a casa. No podía imaginar que alguien tuviera algún motivo para hacerles esto ya que no tenían enemigos. Cuando llegaron los investigadores, encontraron a Kim, la esposa de David, en el suelo, tal como él lo había descrito, sin pantalones y con sangre corriendo por su cabeza. Los pantalones ensangrentados estaban cerca del cuerpo de Brad y Jill todavía estaba en el asiento trasero del auto. La policía sospechaba que todos habían recibido disparos. Además, descubrieron una sudadera junto al cuerpo de Brad y una huella de una mano en la puerta del Ford Bronco, pero no pudieron identificar el origen de la marca. Estos hallazgos aumentaron la complejidad de la investigación. Inicialmente, la policía pensó que podría haber sido un robo, pero rápidamente descartó la idea, ya que no había señales de entrada forzada y no parecía que se hubieran llevado nada de la casa. Con el paso del tiempo, quedó claro que el objetivo del asesino no era robar, sino eliminar a Kim, Brad y Jill. Aunque David cooperaba con la policía, en estos casos los detectives siempre investigan al cónyuge y algunos elementos empezaron a levantar sospechas. Un detalle que llamó la atención fue que la escena del crimen no parecía haber sido perturbada. Normalmente quienes intentan ayudar dejan marcas o huellas, pero eso no ocurrió en el caso de David. Además, los investigadores encontraron manchas de lejía en la terraza de la casa y un balde con un trapeador dentro, lo que plantea la posibilidad de que alguien hubiera limpiado la escena. Aún así, David todavía no era oficialmente sospechoso. La policía recogió su ropa y zapatos para analizarlos, mientras David y las familias de Kim lo apoyaban, sin creer que pudiera tener alguna implicación en las trágicas muertes de su esposa e hijos. Se realizó una autopsia a las víctimas en la oficina del médico forense de Kentucky y el informe confirmó lo que los detectives ya sospechaban: las 3 víctimas recibieron disparos. Kim murió de un solo disparo en la cabeza, pero no fue posible determinar la distancia del disparo, ya que no había residuos de pólvora. También presentaba hematomas en el cuerpo, pero no signos de agresión física. Jill, su hija, murió de manera similar, también por un disparo en la cabeza. Brad recibió un impacto en el hombro y la bala atravesó su médula espinal saliendo por el otro hombro, lo que provocó su muerte. El informe de la autopsia aún reveló algo impactante, pero esto no se descubriría hasta octubre de 2000, poco después del funeral de Kim, Brad y Jill. En ese momento, David fue citado para un interrogatorio formal por la policía de Indiana, donde empezó a ser visto como sospechoso.
Los testigos dijeron que escucharon 3 ruidos fuertes provenientes de la casa de David esa noche, lo que generó la sospecha de que podrían ser disparos, sugiriendo que él ya estaba en casa en el momento del tiroteo. El examen también mostró que Jill sufrió una lesión en sus genitales, lo que indicaba un posible abuso. Había manchas de sangre en la camisa de David, que según los expertos coincidían con salpicaduras de un disparo a corta distancia. Incluso ante estos descubrimientos, David mantuvo su versión de los hechos y parecía incrédulo ante lo que estaba sucediendo. Con base en las pruebas, fue arrestado. Mientras esperaba el juicio, la fiscalía armó una teoría. David había cometido los crímenes entre las 9 de la noche y las 9:30 de la noche, minutos antes de llamar al 911. Sugirieron que David pasó desapercibido durante un partido de baloncesto, se fue a su casa, cometió los crímenes. Arregló la escena y volvió al juego como si nada hubiera pasado. Después del partido, supuestamente regresó a la casa y llamó a la policía. El juicio comenzó en enero de 2002 y el caso llamó la atención de los medios de comunicación y se convirtió en la comidilla de la pequeña ciudad de Indiana. La defensa argumentó que la cronología de los hechos estaba equivocada ya que el informe de la autopsia indicó que los asesinatos ocurrieron entre las 7:30 de la tarde y las 8 de la tarde, lo que podría ayudar a David. Pero la fiscalía propuso una nueva teoría. David había abandonado el juego, cometido los crímenes y regresado sin ser notado. Para reforzar la acusación, el fiscal presentó un registro telefónico que mostraba una llamada realizada por David desde su casa poco antes de los crímenes, lo que contradecía su afirmación de que no estaba en casa. Pero semanas después, la defensa demostró que había una diferencia de 1 hora en el registro telefónico debido a las diferentes zonas horarias en Indiana, lo que demuestra que la llamada se realizó a las 6 de la tarde, antes de los asesinatos. Aún así, la fiscalía presentó más pruebas, pequeñas manchas de sangre en la camiseta y las zapatillas de David, que habrían procedido de Kim. La defensa argumentó que estas manchas podrían haber aparecido cuando David intentó ayudar a su hijo o cuando su camisa entró en contacto con el cabello de Jill. El fiscal también sugirió que el motivo de los crímenes podría ser el adulterio, citando una conversación que Kim tuvo con una amiga en la que dijo que la historia se repite, posiblemente refiriéndose a la infidelidad de David. Además, surgieron sospechas de que Jill había sido agredida sexualmente antes de su muerte, pero David negó con vehemencia cualquier participación en este horrible acto. Se realizó una autopsia a las víctimas en la oficina del médico forense de Kentucky y el informe confirmó lo que los detectives ya sospechaban: las 3 víctimas recibieron disparos. Kim murió de un solo disparo en la cabeza, pero no fue posible determinar la distancia del disparo, ya que no había residuos de pólvora. También presentaba hematomas en el cuerpo, pero no signos de agresión física. Jill, su hija, murió de manera similar, también por un disparo en la cabeza. Brad recibió un impacto en el hombro y la bala atravesó su médula espinal saliendo por el otro hombro, lo que provocó su muerte. El informe de la autopsia aún reveló algo impactante, pero esto no se descubriría hasta octubre de 2000, poco después del funeral de Kim, Brad y Jill. En ese momento, David fue citado para un interrogatorio formal por la policía de Indiana, donde empezó a ser visto como sospechoso. Los testigos dijeron que escucharon 3 ruidos fuertes provenientes de la casa de David esa noche, lo que generó la sospecha de que podrían ser disparos, sugiriendo que él ya estaba en casa en el momento del tiroteo. El examen también mostró que Jill sufrió una lesión en sus genitales, lo que indicaba un posible abuso. Había manchas de sangre en la camisa de David, que según los expertos coincidían con salpicaduras de un disparo a corta distancia. Incluso ante estos descubrimientos, David mantuvo su versión de los hechos y parecía incrédulo ante lo que estaba sucediendo. Con base en las pruebas, fue arrestado. Mientras esperaba el juicio, la fiscalía armó una teoría. David había cometido los crímenes entre las 9 de la noche y las 9:30 de la noche, minutos antes de llamar al 911. Sugirieron que David pasó desapercibido durante un partido de baloncesto, se fue a su casa, cometió los crímenes. Arregló la escena y volvió al juego como si nada hubiera pasado. Después del partido, supuestamente regresó a la casa y llamó a la policía. El juicio comenzó en enero de 2002 y el caso llamó la atención de los medios de comunicación y se convirtió en la comidilla de la pequeña ciudad de Indiana.
La defensa argumentó que la cronología de los hechos estaba equivocada, ya que el informe de la autopsia indicó que los asesinatos ocurrieron entre las 7:30 de la tarde y las 8 de la tarde, lo que podría ayudar a David. Pero la fiscalía propuso una nueva teoría: David había abandonado el juego, cometido los crímenes y regresado sin ser notado. Para reforzar la acusación, el fiscal presentó un registro telefónico que mostraba una llamada realizada por David desde su casa poco antes de los crímenes, lo que contradecía su afirmación de que no estaba en casa. Pero semanas después, la defensa demostró que había una diferencia de 1 hora en el registro telefónico debido a las diferentes zonas horarias en Indiana, lo que demuestra que la llamada se realizó a las 6 de la tarde, antes de los asesinatos. Aún así, la fiscalía presentó más pruebas: pequeñas manchas de sangre en la camiseta y las zapatillas de David, que habrían procedido de Kim. La defensa argumentó que estas manchas podrían haber aparecido cuando David intentó ayudar a su hijo o cuando su camisa entró en contacto con el cabello de Jill. El fiscal también sugirió que el motivo de los crímenes podría ser el adulterio, citando una conversación que Kim tuvo con una amiga en la que dijo que la historia se repite, posiblemente refiriéndose a la infidelidad de David. Además, surgieron sospechas de que Jill había sido agredida sexualmente antes de su muerte, pero David negó con vehemencia cualquier participación en este horrible acto. Poco después de experimentar un breve alivio, Dave fue arrestado nuevamente. La policía, con órdenes judiciales en mano, le informó que estaba acusado de conspiración, al considerar que él y Bonnet eran cómplices del crimen. Incluso con la posibilidad de estar libre por un corto periodo, David fue rápidamente llevado nuevamente a prisión. El fiscal Kate Henderson explicó que no podían dejarlo suelto porque temían que intentara escapar. No quería que David escapara. Después de todo, fue sentenciado a 195 años, cadena perpetua, dijo Henderson. Cuando se le preguntó por Bonnet, David negó conocer al hombre. Sin embargo, Bonnet, que inicialmente negó cualquier conexión, cambió su versión tras su detención. Afirmó que conoció a David en julio de 2000 durante un partido de baloncesto en un parque local. Bonnet también afirmó que, aunque nunca habían hablado por teléfono, se encontraron cerca de una tienda de conveniencia cerca del mercado de la hermana de Kim. En una de estas reuniones, David supuestamente le pidió a Bonnet un arma de fuego que no pudo localizarse. Bonnet dijo que aunque sabía que David era un ex policía, confiaba en él lo suficiente como para conseguir el arma. Dijo que se puso en contacto con un viejo conocido, Gary Gerkin, en Louisville y compró una pistola calibre .38. Según Bonnet, le entregó el arma a David en el aparcamiento, el día del crimen. Después, Bonnet siguió a David hasta su casa por curiosidad, observando sus movimientos. Cuando llegaron a casa de David, Bonnet dijo que se paró fuera del garaje. Escuchó una discusión entre David y Kim. Poco después, 3 disparos. Esos fueron los disparos que acabaron con la vida de la familia de David. Bonnet afirmó que David salió del garaje y le apuntó con el arma, pero el arma falló. Bonnet dijo entonces que entró en el garaje, donde acabó dejando su huella dactilar en el coche al mirar a las víctimas. El 9 de marzo de 2005, David y Bonnet fueron acusados de asesinato y conspiración. Serían juzgados por delitos similares en diferentes lugares. El juicio de Bonnet comenzó en enero de 2006, donde repitió la historia de que vendió el arma a David y lo vio cometer los asesinatos. Sin embargo, el jurado encontró muchas inconsistencias en su testimonio y no hubo pruebas suficientes para corroborar su versión. En enero de 2006, Bonnet fue declarado culpable y condenado a 225 años de prisión. El segundo ensayo de David Camp comenzó en enero de 2006 y se centró en pruebas como los patrones de salpicaduras de sangre. La fiscalía afirmó que estas pruebas lo implicaban, mientras que la defensa argumentó que no podía ser responsable. David, frustrado por las acusaciones, dijo que le hizo hervir la sangre, ya que no eran ciertas. Después de muchos momentos de angustia, el 3 de marzo de 2006, David fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de toda la convicción de David Camp, su lucha por la libertad estaba lejos de terminar. ¿Cómo podría convencer a la gente de que era inocente? Ya había sido juzgado 2 veces y condenado 2 veces. En este punto, la gente ya había formado sus opiniones, le creyeran o no.
El foco principal de David ahora era un grupo específico, la Corte Suprema de Indiana. Con el apoyo de su familia, que hipotecó prácticamente todo lo que poseía para ayudarlo, siguió manteniendo su inocencia. En las entrevistas en prisión, insistió en que Charles Bonnet había mentido para incriminarlo y que estaba pagando por los errores de Bonnet. David apeló su condena nuevamente, destacando que las acusaciones de abuso eran perjudiciales y que no había pruebas suficientes que lo vincularan con las lesiones. Luego, en un giro sorprendente de los acontecimientos, en junio de 2009, la Corte Suprema de Indiana anuló su segunda condena. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar la acusación de que había abusado sexualmente de su hija. En julio de 2010, la Corte Suprema nombró al juez Jonathan Dart para presidir el tercer juicio de David. Esta vez, estuvo representado por Richard Kien, un abogado defensor de Indianápolis, con el apoyo de Stacey Ulana, quien anteriormente había formado parte del equipo de defensa en el segundo juicio. La tarea de la defensa era compleja: conseguir que David fuera absuelto. En febrero de 2011, el equipo de la defensa presentó una solicitud para que Kate Henderson, el fiscal del segundo juicio, fuera retirado del caso. Esto se debe a que Henderson había firmado un contrato para escribir un libro sobre el caso, por el que ya había recibido un anticipo de $100,000. Como resultado, en febrero de 2012, Stanley Lepko fue nombrado fiscal especial para el nuevo juicio y tuvo que familiarizarse con los detalles de un caso que se había prolongado durante 13 años. El tercer juicio comenzó el 19 de agosto de 2013 en Lebanon, Indiana. Uno de los momentos más llamativos fue la declaración de Charles Bonnet como testigo. Este juicio revisó gran parte de la evidencia de juicios anteriores, incluidas discusiones sobre salpicaduras de sangre y acusaciones de abuso, lo que aportó más complejidad al caso de David Camm. Este juicio se destacó por las impactantes revelaciones que surgieron a lo largo del proceso. La acusación comenzaba afirmando que el móvil del crimen estaba relacionado con pólizas de seguro de vida que Kim Camm había contratado poco antes de su muerte. La defensa, sin embargo, respondió señalando que Kim no era el único que tenía seguro de vida, el propio David también había adquirido uno. Además, aunque un experto realizó la reconstrucción del crimen y analizó las salpicaduras de sangre en la camiseta, no era un experto en estas áreas y solo tenía experiencia como fotógrafo de la escena del crimen. Aún así, sus opiniones influyeron en el caso contra David, algo que la defensa cuestionó, diciendo que sus opiniones no eran pruebas confiables. Uno de los momentos clave del juicio fue el testimonio de la exnovia de Charles Bond, Mala Sin Mattingly. Ella dijo que la noche del crimen, Bond se fue diciendo que iba a ayudar a un amigo, y los fiscales afirmaron que ese amigo era David. Cuando Bond regresó horas después, parecía agitado y jadeando. Mala también notó un rasguño en su rodilla. Bond incluso insistió en mostrarle un arma, lo que generó sospechas sobre su participación en el crimen. También surgieron nuevas pruebas de ADN, que no se habían presentado en ensayos anteriores. El experto Dr. Richard D. Green reveló que el ADN de Bond se encontró en varias partes de la ropa de las víctimas, Kim y Jill Camm. Esto refutó la afirmación de Bond de que nunca había tocado a las víctimas. La defensa argumentó que si Bond realmente había atacado físicamente a la familia, como indicaba el ADN, era poco probable que David hubiera sido el tirador. Con esta nueva evidencia, la fiscalía sugirió una nueva teoría: David habría ayudado a Bond durante el crimen, pero no habría sido el tirador. Sin embargo, no pudieron demostrarlo concretamente. Se descubrió que Bond vivía con su madre en ese momento y solía ir a una carnicería local que, casualmente, era propiedad de la hermana de Kim y frecuentada por ella y sus hijos. Esta conexión sugirió que Bond ya conocía a las víctimas antes del crimen. Luego, la defensa propuso que Bond había seguido a Kim y a los niños a casa, cometió el crimen y trató de cubrir sus huellas. Uno de los grandes desafíos a la credibilidad de Bond en el juicio fue su incapacidad para responder correctamente a preguntas sencillas, como qué llevaba puesto David esa noche o qué coche conducía. Sus respuestas inconsistentes generaron dudas sobre la veracidad de su testimonio. Después de semanas de intensas discusiones entre expertos y testigos, el jurado deliberó durante 10 horas y el 24 de octubre de 2013, David Camm fue declarado inocente. Después de 13 años de batallas legales, finalmente fue liberado y absuelto de todos los cargos.
La familia de David siempre quiso que se hiciera justicia. Se sintieron aliviados y agradecidos a Dios cuando finalmente David fue absuelto. Fue una emoción profunda para todos, incluidos los abogados defensores, Richard Kman y Stas Ulana. Kman agradeció al jurado por su valentía al enfrentarse al estado de Indiana durante 13 años. Por otro lado, los padres de Kim no estaban seguros de la inocencia de David. Se preguntaron por qué el jurado creía que era inocente y que podría haber salido mal en el juicio. Desde su absolución en 2013, David ha luchado por reconstruir su vida. Encontró el amor nuevamente y se mudó a Indianápolis, donde trabaja como coordinador de casos en Investigating Innocence, una organización que defiende a reclusos que pueden haber sido condenados injustamente. En 2016, David llegó a un acuerdo con las autoridades del condado de Floyd para recibir $450,000. Este acuerdo fue el resultado de una demanda civil por un proceso injusto. Aunque el dinero no puede borrar el sufrimiento, fue un paso importante hacia la justicia y la compensación por los años que pasó injustamente encarcelado. David cree que la libertad no se puede comprar ni reemplazar. ¿Crees que David Kam era realmente inocente o hay algo de verdad en la historia de Charles Bond? Deja tu opinión en los comentarios. Para conocer más historias cautivadoras sobre crímenes reales, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.